Tercera lección de los distintivos de Calvary Chapel, grupo de iglesias a la cual pertenecemos. El tema se llama Recibiendo poder por medio del Espíritu Santo. Ese es el tema. Recibiendo poder por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno. Busca por favor el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. ¿Lo tienes? Hechos 1, 8. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 1, 8. Dale a las 3. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira, hay una experiencia de poder dada por medio del Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Y esta experiencia es distinta a la que tiene lugar al momento de que nosotros nos convertimos, al momento de que nosotros hacemos la declaración de que Jesús venga a tomar parte de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente es algo distinto de lo que estamos hablando el día de hoy. Es decir, existe una experiencia diferente con el Espíritu Santo. ¿Okay? Existe algo diferente. Quiero que vayamos, y vamos a platicar más de eso. Quiero que vayamos por favor a Hechos 8, capítulo 15. Hechos 8, capítulo 15. ¿Lo tienes? Hechos 8, 15 dice lo siguiente. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, o sea, los apóstoles oraron por otra gente, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sale? Mira, te voy a adelantar un poquito lo que vamos a hablar. Vamos a hablar algo acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero no es todo lo que vamos a hablar, pero para que entiendas más o menos por dónde va el asunto. ¿Okay? Luego, Hechos 2:37. Regresa. Hechos 2:37. Dice que recibieron poder cuando vino sobre ellos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Nuevamente es mencionado algo que el Espíritu Santo da. ¿Sale? Luego vete al libro de Hechos capítulo 9. Hechos 9. No vamos a leer todo el 9, pero está hablando acerca de la conversión de Pablo, ¿okay? de Saulo, que después ya puso Pablo. Y mira, vamos a leer algunos versículos, pero quiero ponerte en contexto de lo que está pasando. Saulo iba camino a una parte, a la parte de Damasco, a la ciudad de Damasco, y de repente en el camino se le encuentra a Dios, se le encuentra a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo queda ciego y le dice, ve a donde vas y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer después. Después viene un hombre que se llamaba Ananías, dice el versículo 17, 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba ahí Pablo, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo con Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Okay? Nuevamente hay una evidencia de que alguien ora por otra persona, o de que no solamente eso, sino de que viene el Espíritu Santo a la vida de una persona de una manera diferente al momento de la conversión. Luego vete a buscar Hechos 10:44. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Por eso digo que no necesariamente es la oración, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hasta ahí. Entonces, nuevamente vemos algo en el libro de Hechos, en el libro de la iglesia primitiva, que pasó algo con el Espíritu Santo. ¿Ok? No podemos leer todos los versículos, pero si ustedes leen el libro de Hechos, podemos ver que los apóstoles empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer cosas que antes no se veían. Empezaron a evidenciar lo que Dios había puesto en sus vidas. Y una de las cosas que más me gusta dentro de todo esto que estamos hablando de lo que pasó en aquel entonces, es lo que Saulo, es lo que Pablo empezó a hacer. Y eso está en el 9:20. Después, Hechos 9:20. Después de que Pablo ora por él y se le caen las escamas de los ojos y es lleno del Espíritu Santo, dice 9:20, Hechos 9:20, dice: enseguida después de esto, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Quiero que se te quede ese concepto para el final. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Inmediatamente demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Vamos a dejar ese concepto aquí. ¿Ok? Aquí en la repisa de aquí la dejamos. Demostraba que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios. ¿Ok? Pablo. Ahorita lo agarramos otra vez. Regresemos nuevamente a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 dice lo siguiente: recibiréis poder. Y me voy a ir al original griego. Dice: recibiréis poder. Y poder en el griego, la palabra poder la palabra en griego para poder la traduce como dunamis. ¿Okay? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Dunamis. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué significa esa palabra dunamis? Dinamita. ¿Alguien sabe qué significa dunamis? ¿No? Ok. Vamos a poder, cuando dice recibiréis poder, dice recibiréis dunamis, así se traduce al griego. Y dunamis es una palabra griega que significa, apúntale, fuerza, eficacia, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad, pero también significa untar. Ahorita te voy a decir por qué también significa untar. ¿Ok? Untar. Hay otros traductores que esa palabra misma, dunamis, la traducen como dinamita. Es una derivación de dunamis, dinamita. ¿Y tú sabes qué es la dinamita? Es un explosivo, ¿ok? Y la dinamita, ¿no? La fórmula química de la dinamita es trinitotolueno, así se dice. Entonces, la dinamita sirve en su mayoría para hacer explotar cosas, ¿cierto? Bueno, quédate también con eso. Vamos ahorita a platicar también de eso. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, recibiendo poder por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44. Mira, les había dicho Jesús, allí en ese mismo capítulo de Hechos, dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y quédense allí, y ya después esa misma promesa va a venir sobre todos ustedes. Pero esa promesa no solamente era lo que Jesús había dicho en el libro de Juan, sino era también una promesa que venía desde el Antiguo Testamento. Ya encontraron Isaías 44. Isaías 44, versículo 3, dice lo siguiente. Dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu con E mayúscula, significa el Espíritu de Dios, derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? Jesús. Está hablando también de Jesús aquí.
Está hablando del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y qué dice Isaías 44:8? Vosotros sois mis testigos. ¿Okay? Luego vamos a buscar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienes? 36, 26. Dice lo siguiente. 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí viene espíritu con E minúscula. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en mayúscula. Ahora sí es el Espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta ahí. Los pongáis por obra. Voy a hacer que andes en mis mandamientos y lo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden en mi obra, mis preceptos. Luego, último del Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, está adelantito ahí, nada más no te pierdas porque está chiquito. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. El Espíritu Santo había sido prometido al pueblo de Israel desde que Cristo anduviera aquí. ¿Lo tienes? Joel 2:28. ¿Sí? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu, en mayúscula, Espíritu de Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. En Jerusalén habrá ¿qué? Salvación. ¿Quién es el que trajo salvación a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines de la tierra? Cristo. ¿Ok? Bueno, mira, existe una triple relación entre el Espíritu Santo y el creyente, representada por tres preposiciones griegas en el Nuevo Testamento. La primera preposición griega que nos sirve para poder evidenciar esta relación con el Espíritu Santo en nuestra vida es la preposición para. La segunda es la preposición en, y la tercera es la preposición epi. Esas tres preposiciones están en griego, ¿ok? Y cada una de ellas significa algo en específico. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando con base a esto del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, 16. Y aquí es donde viene la promesa precisamente que estaba diciendo acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan 14, 16. ¿Lo tienes? Dice: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay dos preposiciones, pero te las voy explicando paso por paso. Primera preposición es para, ¿ok? El Espíritu Santo está para, o sea, la preposición, con una persona antes de su conversión. La preposición para significa alrededor de, rondando a. Eso significa la preposición para, ¿ok?
¿ok? Entonces, el Espíritu Santo está alrededor de, con una persona antes de su conversión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo alrededor de una persona antes de su conversión? Bueno, el Espíritu Santo es quien lo redarguye de su pecado. Es decir, le está diciendo: oye, tú estás pecando en esto, oye, tú estás mal en aquello, oye, algo está pasando en tu vida, necesitas de Cristo, ¿ok? Convenciéndole de que Jesús es la única respuesta a sus problemas, a su vida. El Espíritu Santo testifica constantemente de pecado, de justicia y de juicio. De pecado en nuestra vida, de lo que estamos haciendo mal. De justicia, porque no podemos justificarnos delante de Dios. Y de juicio, por lo que ha de venir más adelante. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabaja alrededor de una persona, la está convenciendo de pecado. No sé si tú te acuerdas cuando antes de que tú recibieras a Cristo en tu vida, antes de que tú hicieras una declaración en tu vida, antes de que tú dijeras: yo quiero seguir a Cristo, yo voy a ser cristiano, voy a ser hijo de Dios, voy a ser aleluya. Antes de que tú hicieras eso, algo pasó en tu vida. Es decir, algo alrededor, algo te hizo que fueras a los pies de Cristo. No solamente tus problemas, porque problemas los tienen todos, ¿cierto? Algunos deben más que tú, algunos tienen más problemas que tú. Pero específicamente a ti, el Espíritu Santo te rondó antes de que tú recibieras a Cristo. Y te empezó a dar vueltas, figurativamente, alrededor de tu vida. Y te empezó a convencer de que tú necesitabas a Cristo. De que con toda esa ola de broncas y de problemas, tú necesitabas voltear a Cristo. Necesitabas buscar algo más grande de lo que tú podías establecer, de lo que tú podías hacer. Es decir, necesitabas reconocer a ese Dios en tu vida. Entonces, de repente, empezaste a decir: yo quiero buscar a Dios. Yo creo que Dios es la respuesta para mi vida, porque el Espíritu Santo estaba allí a un lado tuyo. Necesitas de Dios. Dios te quiere como su hijo. Jesús es la única respuesta a tus problemas. Ya no le busques por allá, Él te va a ayudar. Y tú dices como que: sí, creo que sí. Cuando nosotros vamos a evangelizar, o cuando debemos de salir a evangelizar, necesitamos, antes de salir a evangelizar, orar para que el Espíritu Santo esté trabajando con las personas a las cuales les vamos a ir a hablar de Dios. Porque si tú vas y les hablas a cualquier persona, así nada más porque sí, te acuerdas de la parábola del sembrador, es como si tú aventaras la semilla así como que al camino, a ver dónde cae. Pero si tú oras previamente para que el Espíritu Santo esté con esa gente y empiece a trabajar con esa gente y empiece a arar la tierra, a trabajar la tierra de su corazón, cuando tú llegas y les compartes de Dios, plantas la semilla, y la semilla hay más probabilidad de que caiga en buena tierra, que sea buena semilla y que al final de cuentas pueda algún día florecer, como lo que Dios dice. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te convence del pecado, anda alrededor de ti. La segunda preposición es la preposición en. Cuando alguien invita a Jesús a su corazón, aquí todos hemos invitado a Jesús a nuestro corazón, y le hemos invitado para tomar el mando y control de nuestra vida, ¿cierto? Así le decimos: sé el dueño al Señor, mi Salvador de mi vida. Así lo decimos. Y en ese momento dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en, es decir, la preposición en, dentro de la vida de esa persona que ha rendido su vida a Dios. ¿Ok? Esa es la segunda preposición. La primera es para, alrededor. La segunda es en, adentro. Es muy similar a lo que vemos ahorita. Y lo acabamos de leer en Juan, capítulo 14, versículo 17. Dice: el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Saben? Miren, déjame te cuento acerca de esto. 1 Corintios 6 dice lo siguiente. 1 Corintios 6 dice lo siguiente. 6:19. Búscalo. 6:19. ¿Tienes? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde?
¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y luego dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego vete a buscar Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Okay? Efesios 1:13 dice, ¿lo tienes? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, a Cristo en nuestra vida, cuando le reconocemos, cuando buscamos hacer su voluntad, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Primero es afuera, alrededor de nosotros, y luego es en nosotros. Está dentro de nosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo en nosotros? Afuera, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía alrededor? Nos convencía del pecado, decía, estás mal, necesitas a Cristo, decía, busca de Dios. Eso es lo que hacía. Y nos traía revelación en nuestra vida acerca de buscar a Dios. ¿Qué es lo que hace adentro de nosotros? Mira, hay un capítulo entero acerca de esto que se encuentra en Romanos capítulo 8 y dice, viviendo la vida por medio del Espíritu con E mayúscula, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al morar dentro del creyente, de nosotros, de los santos, de su iglesia, provee el poder necesario a nuestra vida para vencer al pecado y para vencer a la carne. ¿Okay? Somos enseñados a caminar en el Espíritu Santo y no en la carne. ¿Por qué necesitamos poder para vencer al pecado y para vencer a la carne? Porque nosotros somos incapaces de vencer a la carne. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Qué decía Pablo? Porque lo que quiero hacer, no puedo hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿No decía Pablo eso? Y Pablo era Pablo. O sea, no podemos decir así como que, ay, Pablo la tenía más fácil. Pablo era Pablo. Pablo era un apóstol, alguien que tenía la palabra, que sabía, que había visto a Dios, que sabía quién era Dios. Y no la tenía fácil tampoco. Pero Pablo dice, en el capítulo 8 de Romanos, dice, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé día a día el poder necesario para vencer el pecado y para vencer a nuestra carne, y por ende la muerte, y por ende la separación para con Dios. Mira, hay gente que le dice, o que le llama conciencia. Hay gente que le llama karma. Hay gente que le llama de diferentes maneras. Pero en nosotros, ¿sabes cómo se llama? La obra del Espíritu Santo. La conciencia nada más es así como que ver que a lo mejor estás mal por lo que has vivido alrededor de tu vida. De repente, cuando alguien allá afuera que no conoce a Dios y roba, por ejemplo, pues a lo mejor se siente mal por el asunto de la carga moral de la sociedad. Es que no se debe robar, porque si robo me meten a la cárcel, porque a lo mejor a él no necesitaba más que yo robar. Pero ahí queda. Cuando tú y yo robamos, ¿qué te pasa? Te sientes mal, tienes que ir a pedir perdón por tu pecado, y aparte el Espíritu Santo te dice, ve y restituye lo que te robaste. ¿Sabes qué pasaba en el Antiguo Testamento con alguien que robaba, por ejemplo? Primero, lo que pasaba es que, a ver, bueno, ¿qué le robaste a tu hermano? Bueno, le robé una coca. ¿Okay? Vamos a suponer, no había cocas en aquel entonces, vamos a suponer que le robó una coca. Le robó una coca. Y de repente iban con Moisés y le decían, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, pues es que le robé una coca a mi hermano. Bueno, restitúyele lo que le robaste a tu hermano. Y la forma de restituir era
que en algunas ocasiones, bueno, iba y le regresaba su coca. Aquí está la coca que te robé, mi hermano. Y le pedía perdón, perdóname por haberte robado tu coca. Es que se me antojó, es que hacía mucho calor y estaba así sudando y se me antojó. Pero también la ley mosaica decía, tienes que restituir con creces o con intereses lo que tú robaste. Hasta 7 veces tenía que restituir las cosas. Entonces decía, mira, te robé tu coca, te la regreso, pero te compré una caja también de cocas, ten, para que veas que me he arrepentido de lo que te hice. ¿Qué es lo que te hace o lo que te dice el Espíritu Santo cuando tú cometes algo? Cuando tú pecas, por ejemplo. Allá afuera, de repente, cuando te peleabas con alguien, y espero que no se hayan peleado mucho, pero los que se llegaban a pelear con alguien allá afuera cuando no conocían a Cristo, pues nada más así como que ya no te amo, me caes gordo, y se te vas, ¿no? En la actualidad, siendo hijo de Dios, te peleas con alguien y no sé ustedes, pero yo no puedo dormir. Así como, así en la cama, así como que, sí, Señor, ya sé que tengo que ir a pedirle perdón, pero pues Él me hizo primero, y es que pues Él tiene la culpa para que se roba mi coca, y entonces estás así como que no puedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está diciendo, tienes que ir a hacer las cosas que tienes que hacer. Antes allá afuera no te importaba, ahora aquí adentro dices, ¿okay? Y luego de repente, para acabarla, el pastor el domingo dice, vosotros perdonáis los unos a los otros, y dice, y te muerdes todo así, no, ¿por qué? Entonces vas, tienes que ir a pedir perdón. Y no estás a gusto hasta que le pides perdón. No sé si a ustedes les ha pasado eso. No estás a gusto hasta que pides perdón o hasta que das perdón, porque también es para el otro. No has perdonado a tu hermano. Pues ¿para qué me hace? Y Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí contigo. Entonces, el Espíritu Santo nos dota de poder cuando está dentro de nosotros para hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida. ¿Y qué es? Santificarnos, buscar de Dios. ¿Por qué vienes tú, por ejemplo, el domingo en la mañana? ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Está haciendo un poquito de frío. ¿Por qué no te quedas los domingos en tu casa? A ver el fútbol, a ver las novelas o una película. ¿Por qué vas a una iglesia? Porque te dice alguien que no te dejes de congregar. Porque te dice alguien que necesitas ir a la iglesia. ¿Por qué vas? Yo espero que vengas o vayas a una iglesia para buscar de Dios. Yo espero que vayas porque estás agradecido con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Cuando estabas allá afuera y no conocías de Dios, si no ibas un domingo, no te importaba. O sí te importaba. Nomás cuando te decía tu abuelita, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no? Y entonces ya te respondía la conciencia. Pero no te pasaba nada. Pasaba un año y no ibas al templo, no ibas a la iglesia y no te pasaba nada. Pues sí. Yo llegué a ir unas 2 o 3 veces y nunca me pasó nada. Más allá cuando decían, tienes que ir cada domingo. No pasa nada, no me pasaba nada. No pasaba nada dentro de mí. Pero de repente, cuando ya eres cristiano, faltas un domingo, ¿cómo te sientes? ¿Sí o no? Faltas un domingo y así como que, ¿por qué no fui? ¿Por qué? Y aunque tú decidiste quedarte, dices, es que algo me hizo falta. Es que no puedo estar sin ir a la iglesia o sin saber de la palabra de Dios. Algo hay adentro de ti que te hace voltear y te dice, ¿por qué no fuiste? ¿Okay? Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos capacita, nos edifica, nos lleva, nos sustenta. Por eso está dentro de nosotros. Y una tercera cosa, la tercera preposición es epi. Pero ahora empezamos a buscar 2 de Corintios. Antes de pasar a esa, 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. 3:16. Dice lo siguiente. Capítulo 2 de Corintios 3:16. Dice, ¿lo tienes? 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Fíjate, pausa. Antes tenías la Biblia en tu casa, tenías la Biblia de tu abuelita esa grande que si la agarrabas te pegaban en la mano, déjala ahí, no
agarres, es sagrada, nomás es para que la veas. ¿Nunca te dijeron eso? A mí sí. Es que tiene oro así alrededor y nomás es para que la veas y bueno. Ya te lo he dicho muchas veces esto, te lo vuelvo a repetir. De repente un día yo, en un par de ocasiones, dije, Biblia, Dios, bueno, a ver, vamos a ver. Entonces abro la Biblia y empiezo a leer, ¿y sabes qué le entendí? Nada. Y más que caí en las genealogías de Matalías, engendró a Ezequías engendró a Bersaías, y caí allí y no le entendí nada. Entonces, ¿sabes qué? Por lo que hice, sale la Biblia. Y me puse a empezar a ver los monitos que venían ahí en la Biblia y todos ensangrentados y todos dolidos. Y dije, no, yo no puedo andar leyendo eso. No sé si tú alguna vez leíste la Biblia cuando no eres cristiano o trataste de leerla. ¿Qué le entendiste? ¿Okay? Bueno, fíjate, los evangelios son de los más sencillitos de leer. Por eso la religión popular los agarra, porque son los más sencillitos de leer. No tienen tanta teología, aunque sí en su fondo sí. Pero a ver que se pongan a leer, por ejemplo, Apocalipsis. Un día, ¿no he escuchado un día una homilia con el Apocalipsis? O con 2 o 1 Timoteo, o con Judas. ¿Lo has escuchado tú alguna vez? Yo no. O con Oseas. Bueno. Entonces, resulta ser que cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, ahora, por más pequeñito que sea el versículo, trae un significado a tu vida, ¿o no? Juan 16, cuánta verdad y cuánta teología y cuántas cosas hay en Juan 16. Muchísimas. Y le podemos exprimir Juan 16 hasta más no poder y van a seguir saliendo cosas. Y después vamos a dejar pasar 2 semanas y vamos a volver a leer y Dios te va a mostrar una cosa diferente. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Entonces, después, cuando nos convertimos, dice 3:16, se convierte en el Señor, el velo se quita. Yo tenía un velo cuando leí esa Biblia en aquel entonces. Yo tenía un velo en mi vida, yo tenía un velo en mis ojos y no podía entender qué era lo que estaba pasando allí. Pero cuando conocí al Señor, el velo se cayó. Y entonces las cosas en la Biblia empezaron a tomar sentido las unas con las otras. Y empecé a entender por qué Jeremías engendró a Matatías. Dije, por esto. ¿Y por qué Hilcías engendró a Bersaías? Dije, por esto lo engendró y por esto pasó. Y todas y cada una de las palabras que están en la Biblia tienen un significado especial para ti, para mí. Tienen poder para ti, para mí. Sigo leyendo, 3:16, 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y luego dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos va transformando de gloria en gloria? El Espíritu Santo. Es el que nos da vida, nos da poder, nos da dinamismo para transformarnos todos los días de gloria en gloria. Pero ¿cómo es posible? Viendo la Biblia como un espejo. A ver, de una vez, bueno, hoy en la mañana te pusiste en el espejo, ¿cierto? ¿Quién no se puso en el espejo? ¿Quién no se vio al espejo en la mañana? Bueno, te pones en un espejo y te pones a ver en ese espejo las cosas que traes, ¿no? De repente te quitas aquí la mancha que se hizo en la noche, las mujeres empiezan a pintar, te quitas una cosa que te da aquí en la mañana y te empiezas a arreglar, te peinas y todo lo demás y te pones wow para venir a la iglesia. ¿Qué pasaría si no tuvieras espejo? Pregunta a las mujeres, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran espejo? Con el reflejo del celular. Bueno, son creativas, pues. ¿Qué pasaría si no hubiera espejo? Bueno, sería más difícil. La raya así se la pintarían acá. No sé. Para que nosotros, nuestra vida, rinda lo que nosotros necesitamos hacer con Dios, necesitamos ver a nuestra vida en la palabra como un espejo y empezar a ver qué me hace falta.
y me pongo a ver, ¿qué me hace falta? A ver, me hace falta esto en mi vida, a ver, ¿me lo quito o me lo pongo? Y de repente todas las cosas, todos los versículos empiezan a tener significado en mi vida. Y entonces eso de que ya no tengo más pelo en mi vida, empieza a surtir efecto. Entonces tengo libertad y puedo ir de un versículo a otro y poder entender y decir, bueno, es que Dios está en mi vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace contigo. Te da hambre, te da sed de Dios, te transforma, te edifica, te capacita, te guía. Último, para pasar al siguiente punto. ¿Alguna vez, cristiano, has ido caminando así por la calle y de repente, por ejemplo en la noche, alguna vez has ido caminando en la noche por la calle y de repente tú toda la vida caminas por esa calle, por ese banquete, nunca te bajas o nunca te cambias de calle, pero de repente un día dices, hoy me voy a cruzar, hoy me voy a ir por otra calle? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Y alguna vez te ha pasado que te diste cuenta después de algún tiempo de que en esa misma calle, la noche que tú decidiste ir por otra calle, mataron a una persona? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? ¿O que violaron a una mujer en esa calle porque estaba oscura? ¿Alguna vez te has cambiado así como que el rumbo? Ahora voy por acá. Y te diste cuenta de que si hubieras ido por allí, o la siguiente persona que pasó por allí la asaltaron. ¿Nunca te ha pasado eso? A mí sí. El Espíritu Santo también te protege. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Tercer preposición, epi. La primera es para, alrededor. La segunda es en, adentro de nosotros. Y la tercera es epi. Epi significa sobre. Epi significa encima. Epi significa rebosar. Y esta experiencia permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas, no solamente siendo unas vasijas que contienen al Espíritu Santo. Tú y yo, dice la palabra en el libro de Romanos, que somos vasijas de su honra. ¿Okay? Tú y yo somos vasijas de su honra. Acabamos de cantar una canción que se llama De Gloria en Gloria. ¿Te acuerdas que dice? Tú el alfarero, yo el barro soy. Y luego dice, quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú. ¿Okay? De gloria en gloria, llévame. Su Santo Espíritu nos lleva de gloria en gloria, transformando nuestra vida. De gloria en gloria no significa que te estén aplaudiendo a cada rato, de que las cosas estén saliendo bien a cada rato, de que tengas ascensos a cada rato. Eso no es de gloria en gloria. De que tengas bendiciones acá, eso no es de gloria en gloria. De gloria en gloria es precisamente poder ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Ok? Porque el asunto es de que la gente piensa, o algunos pastores o líderes creen que de gloria en gloria es recibir más aplausos y que te vaya mejor en la vida. ¿Y qué pasa cuando dice Jesús, recibiréis aflicción en el mundo? Entonces nos convertimos en un para de sufrir cualquiera, y no es así. Recibiréis aflicción, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, no solamente contenemos al Espíritu Santo aquí adentro de nosotros, sino ese Espíritu Santo necesita fluir a través de nuestras vidas. Nosotros somos canales a través de los cuales el Espíritu Santo fluye, y fluye para tocar el mundo alrededor de nosotros. Nuestra vida es un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede alcanzar al mundo, Dios, y conforme el Espíritu Santo fluye a través de nosotros y su dinámica se manifiesta en nuestras vidas, la gente empieza a ver quién es Dios. ¿Qué dejamos aquí pendiente? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué era? Pablo decía que Jesús era el Cristo, daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a buscar Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así lo dice en Isaías, así lo dice en Ezequiel, así lo dice en Joel. Correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Mira, ¿alguna vez tú has visto un charco o un estanque con el agua estancada? Bueno, vaya la redundancia. Agua estancada. ¿Alguna vez has visto agua estancada que no se mueva para nada? ¿Qué es lo que pasa con esa agua a lo largo del tiempo? Se contamina, se empieza a podrir, se pone verde, huele feo, salen ranas, víboras prietas, tepocates, salen un chorro de cosas, ¿ok? Eso pasa con esa agua. Pero cuando el agua está fluyendo en un río, ya ahorita casi no podemos ver muchos ríos, pero cuando fluye en un río, esa agua huele feo, esa agua es fresca, esa agua trae vida donde va, esa agua riega las plantas, riega los sembradíos. Esa agua es un agua impetuosa, esa agua es un agua que no puede estar quieta. ¿Sí es cierto o falso? El mar también es, aunque tú lo veas tranquilito y todo lo demás, y las ondas muy chiquitas y todo lo demás, por abajo hay corrientes marítimas las cuales están moviendo el mar. Por eso no se pudre el mar tampoco. ¿Okay? Bueno, tú y yo somos vasijas para la gloria de Dios. Y esas vasijas necesitamos nosotros que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Tú y yo somos vasos, como vasos. Y adentro de nosotros pone Dios de su agua. Es agua viva. Juan 4, 23 y 24, cuando dice, está Jesús enfrente de la samaritana, le dice: si tú supieras quién tienes enfrente, tú le pedirías agua, y esa agua no volverás a tener sed jamás. Ríos de agua viva. ¿Qué era lo que hacía Pablo con lo que Dios puso en su vida? Daba testimonio de Cristo y de que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, aquí es donde viene, vamos a platicar un poquito más. Epi, la preposición epi, significa estar sobre algo, encima de algo o rebosar de algo. ¿Okay? Déjame explicarte lo que te voy a hacer a continuación. Yo les dije que íbamos a hablar, les adelanté algo, que íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien ha escuchado esta cosa en alguna ocasión? Este concepto en alguna ocasión. Bautismo del Espíritu Santo. Levanta tu mano si lo has escuchado. Bautismo del Espíritu Santo. No sé, otro nombre también les pueden llamar el don del Espíritu Santo. ¿Alguna vez lo escuchaste? Bueno, mira, este asunto del bautismo del Espíritu Santo es algo que podemos ver en esta preposición epi. Dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora, déjame decirte algo, y quiero que lo tomes con madurez y lo escuches bien, porque si no, después vas a decir: ¿qué dijo? Mira, vamos al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer, pero quiero que tengas la referencia. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienes? Ok. Hechos capítulo 2 nos narra acerca de la venida del Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban reunidos en un lugar, eran como 120 personas las que estaban reunidas en ese lugar. Y dice que cuando estaban allí orando todos unánimes y juntos, vino un estruendo como un viento recio y llenó el lugar, y ascuas como de fuego se hicieron en su cabeza, y algunos estaban hablando en diferentes lenguas, y más abajo dice que iban pasando gente afuera donde estaban todas estas personas y les decían: estos están borrachos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestras lenguas? Y había bastantes personas de diferentes nacionalidades que les estaban escuchando hablar en lenguas, escuchando hablar en su propio idioma. Y luego
Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos cuando vino el Espíritu Santo? Decían, todos les oían hablar en su propia lengua y les empezaban a escuchar acerca de las maravillas que Dios hacía. Eso es lo que hacían, escuchaban las demás nacionalidades, las demás personas de las demás nacionalidades. Ahora déjame decirte lo siguiente, ¿ok? Y aquí viene lo delicado y aquí viene el asunto que te decía hace rato. Mira, tristemente, el asunto de Epi o de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros se ha malinterpretado en muchísimas ocasiones. El asunto del bautismo del Espíritu Santo y la manifestación del bautismo del Espíritu Santo se ha malinterpretado y se ha viciado a lo largo del tiempo en muchas iglesias, en muchas denominaciones, no denominacionales también, en muchas iglesias. ¿Y por qué digo que se ha viciado? Porque al final de cuentas, en primer lugar, el Espíritu Santo trajo algo sobre esas personas y pasó algo sobre esas personas. Astos como de fuego estaban en su cabeza y empezaron a hablar en lenguas. Sin embargo, el asunto es el siguiente. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo y dice Pablo, no quiero pues, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y habla acerca de diferentes dones. Habla acerca de don de sanidad, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, milagros, sanidades, etc. 1 Corintios capítulo 12. Y dice Pablo, no quiero que lo ignoréis, pero es muy constante y es muy impulsivo, y a lo largo del tiempo, te digo, se ha viciado este asunto del bautismo del Espíritu Santo con lo siguiente. En muchas iglesias o tendencias o corrientes de la iglesia cristiana se ha malinterpretado este rollo. Se ha malinterpretado al punto de que solamente se maneje o solamente se entienda el bautismo del Espíritu Santo por experiencias extáticas, es decir, experiencias de éxtasis. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Sabes qué es éxtasis? No sabes, entonces como que todo borracho, no sabes qué. Se ha malinterpretado con situaciones o con experiencias de éxtasis. El asunto es, sí, en algunas ocasiones los discípulos oraban por algunas personas, inmediatamente empezaban a hablar en lenguas y empezaban a manifestar algo del Espíritu Santo, pero no siempre. No es una ley. Ahora, déjame decirte por qué. El bautismo del Espíritu Santo se ha desvirtuado tanto a lo largo del tiempo y se ha convertido, abre bien tus orejas, tus oídos, se ha convertido a lo largo del tiempo hasta en un arma del diablo, del propio diablo, para alejar a la gente antes de traerla a los pies de Dios. A final de cuentas, los dones, tú sabes que hay dones del Espíritu Santo. ¿Sabes que hay dones? Bueno, dice 1 Corintios 12 que hay dones, hay diferentes tipos de dones. Romanos nos habla de dones de ministerio, dones de servicio. Luego Efesios nos habla acerca de dones de ministeriales, de administración. Hay dones, los cuales Dios y el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12, que Él da conforme Él quiere y a quien quiere darlo. Ahora, se ha desvirtuado porque el diablo lo ha agarrado, este asunto del bautismo del Espíritu Santo y la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, como un arma para que la gente ya no vaya a las iglesias. Déjame decirte por qué. Miren, en el capítulo 12 de 1 Corintios, la mayoría o casi todos los dones que podemos ver allí, vamos a buscarlo para que veas. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando eres gentiles se los extraviaba llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Okay? Se ha desvirtuado este asunto. No voy a meter mucho a explicar el asunto de los dones, porque eso se lo explico después. Ya no tenemos mucho tiempo. Pero puedes investigar acerca de esos dones. Se ha desvirtuado mucho porque más allá de que los dones sirvan o pretendan servir para hacer llegar a más gente a los pies de Cristo, en muchas ocasiones las han alejado. Déjame decirte lo que me pasó a mí, mi experiencia. ¿Okay? Hubo una vez que me preguntaron, hace mucho tiempo, hubo una vez que me preguntaron: oye, ¿tú has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y yo dije: ¿qué es eso? Porque yo no sabía que era eso. Entonces me dijo: es que es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida y todo lo demás. Y no entendí en aquel momento, ni me acuerdo qué me dijo. Pero dijo: ¿quieres recibirlo? Dije: pues sí. Pues si viene de Dios, pues dámelo, ¿no? Está bien. Entonces empezaron a orar por mí. Y después de estar orando por mí, bueno, antes de seguir en la historia, tú sabes, me voy a centrar en un don, que es el don de lenguas. ¿Tú sabes qué es el don de lenguas? Levanta la mano si tú sabes qué es esto, o si has sabido de esto, o si has escuchado algo de esto del don de lenguas. ¿Ok? Bueno, el don de lenguas es hablar, por ejemplo, en lenguas diferentes a la tuya, y en algunos casos en lenguas angelicales también. Pero ahorita les voy a decir algunas características de eso del don de lenguas. Entonces, el don de lenguas es algo que era evidente en el libro de Hechos. Sin embargo, siguiendo con mi historia, yo estaba orando y estaban orando por mí, y oraron por mí y me pusieron manos y todo lo demás, hace mucho tiempo. Pero hubo algo que me empezaron a decir. Me dijeron: abre la boca, empieza a hablar. Y yo dije: ya estoy hablando, estoy diciendo gloria a Dios, gracias a Dios. No, abre tu boca, empieza a hablar. Es que tienes que dar manifestación del Espíritu Santo. Ellos querían que yo hablara en lenguas. Tomen un ejemplo muy burdo, pero pasa de esta manera burda. De repente hay gente que dice o piensa que habla en lenguas, y de repente empieza a hablar así como que saca la machaca, 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 y de ahí no sabe que saca la machaca. Ulú, racatán, racatán, racatán. ¿Me explico? Lo digo con sumo respeto. Entonces, lo que ellos querían que yo hiciera era que yo hablara de esta manera. ¿Y saben qué pasó? Nada. No pasó nada. No hablé así. Déjame decirte por qué ha sido un arma del enemigo. En muchas ocasiones ha habido líderes o pastores que si dicen: oye, tú eres bien el Espíritu Santo, no, vamos a orar por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Entonces empiezan a orar por la persona. Y si la persona no da manifestación de que habla en lenguas, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Eso es una mentira. Porque tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Lo acabamos de leer. Eso es lo que ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana y a una gente que viene de visita. Si tú me vieras, por ejemplo, o me escucharas, o viene alguien de visita, me escuchara hablando en lenguas, y racataca y todo lo demás, se asusta la gente. ¿Alguna vez tú has escuchado a alguien que habla así? Sí.
¿Te has asustado? Yo recuerdo que me asustó una vez con un cuate que andaba así, y andaba hablando, y te asusta. Y si viene gente nueva y te ve y ve hablando así a una persona, ¿sabes qué? Ya no vuelve a venir. ¿Cierto o falso? Hubo una persona que le dijeron así, y tengo testigos, le dijeron, habla en lenguas. Y es más, me han explicado que era hablar en lenguas. Habla en lenguas, que hables. Y esa persona estaba buscando muy fervientemente de Dios, una mujer. Nunca nos volvió a hablar. Bueno, nosotros porque estábamos allí en la casa, porque estaban en nuestra casa, pero nunca nos volvió a hablar. Dijo, están locos, ¿a quién están invocando? ¿A qué Dios a qué demonio están invocando? Porque usualmente el asunto de las palabras mágicas y del vudú y de cosas de esas se ven mucho con este tipo de palabras y que racataca y abracadabra y todo el asunto. Entonces la gente cuando no conoce de eso se asusta y dice, ¿a quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Ahora déjenme decirte lo siguiente, yo no dudo que esos dones sean evidentes en el pueblo de Dios. Y yo no dudo que haya dones, haya gente que en realidad tenga el don de lenguas. Sin embargo, estos dones que acabamos de leer en 1 Corintios, capítulo 12, todos, adivina qué, todos deben de estar o pueden estar abajo de un reflector. ¿Y sabes qué es lo peligroso? ¿Qué era lo que decía Pablo acá? Daba testimonio de Cristo. ¿Ok? Daba testimonio de Cristo. Decía que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que de repente pasa con algunas personas? Que de repente hacen este tipo de cosas. Digo, repito, yo no dudo que haya y hasta entre nosotros un don de lenguas. Sin embargo, de repente viene alguien y se para aquí y empieza a hablar y chico la misma papá y todo demás. En primer lugar, vamos a ver más adelante en otro distintivo que el centro de nuestra atención debe de ser Cristo. Cuando hacen este tipo de prácticas, ¿a dónde se va la atención? Al que está hablando, porque usualmente lo hacen en voz alta. Primero, ¿okay? Luego, ¿quién sabe lo que está hablando? Nadie entiende. Y Pablo es muy minucioso y muy detallista en el capítulo 14 de 1 Corintios cuando nos habla acerca del don de lenguas, el hablar en lenguas. Y nos dice, al final, bueno, no vamos a ver todo el capítulo porque son 40 versículos, pero al final dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo no dudo que haya dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero fíjate bien, de repente alguien que no conoce ni sabe así mucho de Dios viene y lo visita y ve a este pata que está ahí, va a decir, qué espiritual, este es bien espiritual. ¿Y sabes qué? Tristemente a veces los que son así más acá no son nada espirituales. ¿Sabes por qué? Porque es muy dado el asunto de que el don de lenguas lo puedes disfrazar con lo que tú quieras decir. Características del don de lenguas. Primero, en Hechos capítulo 2 dice que hablaban en idiomas diferentes. Puede ser francés, puede ser inglés. Yo no sé hablar ruso. Si de repente me agarro hablando ruso, a lo mejor es un don de lenguas que Dios me dio. Pero así como dice en 1 Corintios 14, así como hay un don de lenguas, también debe de haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, mejor cállate. Así lo dice. Y lo dice Pablo en este capítulo 14, porque el asunto es de que mucha gente ha desvirtuado no solamente los dones de Dios, sino también el don de hablar en lenguas. Y te digo, no, mucha gente nada más dice taca, 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 y el asunto así. Y no es un idioma, no es algo estructurado. Mira, déjame vamos a ver Hechos otra vez. Dice 2:7, dice, y estaban atónitos los que pasaban alrededor y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos a nosotros hablar a cada uno nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, regiones de África, más allá del Sirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y sabes qué era lo que hacían? Les entendían. De repente pasaba un romano y de repente alguien, el Espíritu Santo le puso don de lenguas, ese no sabía hablar latino, romano o lo que fuera, y de repente alguien escuchaba por allá afuera y decía, alguien está allá dándole gloria a Dios en mi idioma. O de repente pasaba un africano, porque dice aquí, más allá de Sirene, regiones de África, de repente pasaba un africano por allí y escuchaba a alguien de aquí adentro de esa reunión y escuchaba en su propio idioma hablar de las maravillas de Dios. Entonces, el hablar en lenguas tiene un porqué, tiene una razón de ser, lo da el Espíritu a quien Él quiere dárselo y tiene un orden establecido. ¿Ok? Tiene un orden establecido y aún más dentro de la iglesia. Tiene un orden establecido. No podemos, vamos a llegar a ese distintivo, no podemos quitarle la gloria a Cristo. De repente está toda la gente así, Señor, te alabamos, de gloria en gloria te veo. Y de repente salen ahí, chiquito, bueno, ahí papá, y lo primero que haces es volteas y lo ves, y tu adoración ya se desvió. Ya no estás adorando a Dios. Estabas bien concentrado acá, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Y de repente, ya es inevitable que voltees a ver. O si no quieres verlo, ya lo escuchaste. Y ya te quitó toda la atención. Así como de repente les digo así de los ruiditos que pasan así, que aquí, y que guardan silencio, y que los celulares y todo lo demás, quitan la atención, quitan la concentración. Así mismo cuando estás alabando a Dios. Y lo que queremos es alabar a Dios, no andar viendo cosas. ¿Ok? Entonces, se ha desvirtuado demasiado, porque mucha gente ha sido lastimada por causa de este tipo de prácticas. No hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo, es una mentira. Ahora quiero decirles algo más adelante. ¿Qué dijo Cristo acerca de los frutos del Espíritu? Dice, Gálatas 5:22 nos habla acerca de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y Cristo nos dijo, dice, le preguntaron a sus discípulos, ¿cómo hemos de conocer? Cristo estaba hablando acerca de los falsos profetas y todo ese rollo. Dice, ¿cómo vamos a conocer si alguien es falso profeta? Y dice Cristo, responde, por sus frutos les conoceréis. Jesús nunca dijo, por sus dones les conoceréis. ¿O sí dijo? Alguien muéstrame ese versículo y me retracto en este momento. Nunca dijo, por sus dones les conoceréis. Dijo, por sus frutos les conoceréis. Y Pablo mismo, hablando de estos dones, no solamente en el capítulo 12, en el capítulo 14, dice, mayor que el hablar en lenguas es predicar y proclamar el amor. Si yo hago un chorro de cosas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo echo fuera demonios y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y déjame decirte lo siguiente: he visto profetas, he visto, entre comillas, he visto pastores, he visto gente que tiene don de lenguas, he visto gente que tiene según profecía y está según él dando profecía un domingo y el siguiente día está acostando con la sirvienta o con la secretaria. El que tenga un don a alguien no significa que tenga necesariamente a Dios en su vida. Primera de Juan, capítulo 4 dice, les ruego, hijitos míos, que pruebes los espíritus de cada quien. ¿Por qué lo haces? ¿De qué manera lo haces? ¿En el nombre de quién lo estás haciendo? Porque también hay una constante. El diablo quiere copiar todo exactamente tal cual lo hace Cristo. Todo lo copia el diablo. Y el diablo es muy escandaloso. Y el diablo también le gusta el show y le gusta el reflector. He estado, o estuve en alguna ocasión, por ejemplo, que de repente un hombre, según tenía el don de discernimiento de espíritus, y nos encontraba a todos, un demonio a cada quien. Tú estás acocinado, y tú tienes un demonio de chocolate, vainilla y fresa, se encontraba a todos, chile, monte, manteca, de todos los encontraba.
porque según tenía don del discernimiento de espíritus. Hablaremos después, más adelante, acerca de eso. Pero no dejemos, hermanos, no dejemos que cualquier viento de doctrina, que cualquier cosa nos haga fluctuantes como una hoja en el aire. Si yo en este momento estoy diciendo alguna mentira, aquí está, lo digo conforme a la Biblia, lo digo, lo reconozco, pero necesitamos estar en la palabra de Dios, porque yo también te puedo decir mentiras. Busca, investiga, ¿ok? Yo reconozco que hay dones, yo reconozco que Dios puede hacer esos dones. ¿Alguna vez tú has orado por alguien y esa persona sanó? A ver, levanta tu mano, si has orado alguna vez por alguien y esa persona sanó. Ese es un don de sanidad, que a lo mejor no lo tienes todas las veces, a lo mejor en ese momento Dios te lo permitió. ¿Quién sanó? ¿Tú o Dios? Dios. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Que de repente alguien dice, oré por esta persona, sanó, y en ese momento Dios la sanó, y de repente quiero yo volver a repetir lo mismo con todos los demás que están aquí. Entonces, vengan todos los que están enfermos. Yo sé que tienen dolor de espalda, yo sé que tienen dolor de callo, vengan que los voy a sanar el Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? El reflector está aquí en mí. Y eso es lo que ha hecho daño a las iglesias, al evangelio mismo, porque entonces, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, se convierte en un circo cristiano. Dice por ahí un dicho, que al pueblo pan y circo para que lo tengas entretenido y calmadito. Y entonces se ha convertido en circos en algunas ocasiones ciertas prácticas de ciertas iglesias cristianas, entre comillas. Y más allá de ayudar, te confunden más, te hacen que quieras estar viviendo en un éxtasis siempre. ¿Sabes qué? Eso no es de Dios. Dios dice que cambia nuestra mente. Dice, por tanto, hermanos, os ruego que renovéis todos los días lo que está aquí adentro y que pongas la mente de Cristo adentro de nosotros. No que busques éxtasis y experiencias todos los días. Ciertamente Dios, lo cantamos ahorita, Dios ha cambiado nuestra tristeza, nuestro lamento en gozo, en alegría, ha quitado cosas, a lo mejor quitó algo de ti, una enfermedad, no sé, algo, una preocupación, ciertamente lo ha hecho. Pero necesitamos entender que tú y yo debemos de regirnos por convicciones, no por emociones. Si estás vigente por convicciones, tu vida va a ser mejor en Dios. Si estás rigiéndote por emociones, vas a fallar. Mira, hace algunos días me dieron una estadística, ya casi voy a terminar, aguanta. Una estadística de lo siguiente: iglesias que predican la palabra convicción tienen menos índice de divorcios, iglesias cristianas, menos índice de divorcios que iglesias que predican con emociones. ¿Crees tú que la palabra de Dios puede hacer eso? Engañoso es el corazón, y en el corazón están nuestras emociones. Necesitamos tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y entender que no todo lo que brilla es oro, y que no todas las cosas, porque tengan una etiqueta de Dios arriba, son de Dios. ¿Ok? Por eso dice, juzga los espíritus, examina los espíritus de cada quien, ve qué es lo que hay adentro. ¿Tiene Espíritu Santo? ¿Cómo puedes conocerlo? Imagínate, si tiene que el don de sanidad y que tiene que el don de hablar en lenguas y todo lo demás, pero no tiene amor, entonces dúdale. Si tiene que el don de milagros y de repente están en el adulterio, dúdale. Aguas con eso. Es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos bien abiertos y bien al pendiente de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Yo no digo que personas no tengan esos dones. Yo digo que en muchas ocasiones ese tipo de personas hacen hasta mercado de lo que Dios a lo mejor puso en sus vidas. Hacen circos de lo que Dios puso en sus vidas. Y si no es como ellos dicen, no tienes de Dios nada. Si no es como ellos dicen que debe de pasar,
no tienes tú a Dios en tu vida. Déjame decirte ya, Padre, una pregunta. Y quiero que me la contestes bien honestamente. Y no es para levantarme el cuello ni para hacer nada. Yo soy igual que tú. ¿Tú crees que yo tengo al Espíritu Santo en mi vida? Sí. ¿De veras? Sí. Si no, ahorita hablamos tú y yo allá afuera. Ya nos arreglamos allá afuera. ¿Tú crees que yo tengo el Espíritu Santo? Sí. Tengo 23 años de conocer a Cristo y nunca me ha pasado eso. Y ya por eso no tengo el Espíritu Santo. Y ya por eso el Espíritu Santo no está sobre mí. No. Eso es lo que necesitamos entender. No necesitamos confundir una cosa con la otra. No necesitamos creer que es algo nada más porque brilla. Otro ejemplo. Hubo un pastor que conocí, se llama Roosevelt Muriel, es de la ciudad de Cali, Colombia, y le invitan a predicar en muchas partes del mundo. Y en una ocasión, y vamos a hablar de esto en el siguiente capítulo, en una ocasión lo invitaron a predicar a una iglesia de Filadelfia, en Estados Unidos. Y dice que cuando llegó a la iglesia, el líder de alabanza estaba muy triste. Y le dijo, Pastor Roosevelt, así se llama, Pastor Roosevelt, es que estoy muy triste, es que estoy muy deprimido. ¿Por qué estás deprimido? Es que el pastor de aquí de la iglesia anda metiéndose en quién sabe qué cosas. ¿En qué cosas se anda metiendo? Es que, no sé si decirle, pues dime, ya me dijiste, ya empezaste. Es que compró una máquina para hacer polvo de oro. ¿Te suena ese asunto? De hacer polvo de oro. O de hacer que yo haga polvo de oro. Dice, compró una máquina para hacer polvito de oro. Y que según yo haga polvo de oro. Se está metiendo en cosas que no deben ser. Y eso es algo que pasa. Y sabes qué, hay gente que va y no cree. Yo creo que existen los dones. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene a nuestro vaso, que somos nosotros vasos de honra, tú y yo podemos hacer evidente y dar testimonio de lo que es Dios a la demás gente. Yo creo que puede pasar eso. A través de que un día sanó a alguien, a través de que algún día le diste una palabra de aliento a alguien, a través de que algún día le ayudaste a tener fe a otra persona, de que le mostraste algunos versículos para que esa persona estuviera mejor o para recibir consuelo en su vida. Pero creo también que ha sido desvirtuado este asunto. El Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros y recibiremos poder cuando venga sobre nosotros. ¿Para qué querríamos ese poder? ¿Para qué lo quiso Pablo? Para dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Para eso era lo que estaba haciendo. Hechos 19:20. Fíjate, Hechos 19:20. Dice lo siguiente. Dice, voy a contar desde el 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, eso pasó con ellos. Pero si sigue leyendo y empiezan a dar testimonio de lo que era Dios en sus vidas. Y el 19:20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa con estos llamados círculos cristianos que estoy diciendo? ¿Quién es el que prevalece y crece? El mono que para ahí. El momento que está pasando en ese instante. A veces ni siquiera se acuerdan de Dios. Yo he escuchado gente así que le prestan el micrófono y no hablan ni siquiera de Dios, se la pasa hablando de su vida, hablando de todas las cosas prohibidas y por haber menos de Dios. Y
Y triste, es más triste que la gente que está allá sentada escuchándolo, dice, ya quiero que termine para que haga lo que tenga que hacer, para que haga lo que vino a hacer. Que los milagros, que orar por ellos, que tumbarlos, que esto, que aquello, que están ansiosamente esperando el momento en que termine para que pasar y que ore por ellos para que se caigan, para que hagan algo, para que pase algo. Tú tienes tu convicción en Dios y debes tener esa convicción en Dios. Si Dios quiere hacer algo especial en ti, lo va a hacer, aún a pesar de todo, pero confiando en Dios y exaltando el Evangelio y la palabra de Dios, no a un hombre, no a una organización, no a un momento específico. ¿Sabes en dónde pasa la mayoría de las sanidades en el cuerpo de Cristo? No pasan en las cruzadas. ¿Sabes cuántas personas? Yo he estado en las cruzadas. ¿Cuántas personas han sanado? Un 1 o 2% de toda la gente que va. ¿Sabes? El 80, 85, 90% de las sanidades en las iglesias, ¿en dónde pasa? Aquí. Cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando buscamos de Dios, cuando edificamos a Dios. 1 Corintios 3 dice, si alguno sobreedifica en el fundamento que es dado, que es Cristo, es tu responsabilidad que sobreedificas. Heno, hojarasca, piedras preciosas, oro, plata, etc. Pero el día que venga la prueba, el fuego, de ti depende si eso va a prevalecer. Tengamos cuidado de todo esto. No se dejen engañar. Prueben a los espíritus. No todo lo que brilla es oro. Y no simplemente te digan, allá está Jesús, tú ve y créele que está Jesús. Prueba, palabra, esto es lo que tenemos, nuestra arma. Esto es nuestro internet, nuestro Google. Aquí es donde vienen todas las respuestas. No le busques por otra parte, aquí vienen todas. El asunto es que sepas buscar. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar.